más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues antes que nada un agradecimiento a la Federación Nacional de Departamentos por esta invitación, más que a moderar este panel, a participar en un evento muy interesante donde pues en el caso mío como director de noticias ha sido muy enriquecedor escuchar desde muy temprano las reflexiones, las exposiciones, las posturas, los llamados vehementes como los que acabamos de escuchar. Y alguien decía, creo que el moderador del panel anterior, el doctor Edgardo, decía que pues muy valioso escuchar la posición del gobierno nacional, la posición de la rama judicial y la posición de quien ha sido muy mencionado y muy aplaudido hoy aquí, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, quien oficia también como anfitrión de este foro. Pido un aplauso para todos y para el doctor Verano. Yo arranco con algunas reflexiones para entrar de inmediato. Presento rápidamente a nuestros invitados. Por supuesto, primero a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, a la directora de Planeación Nacional, doctora Gloria Alonso, muy amable, al señor magistrado Julio Roberto Pisa, de la sección cuarta del Consejo de Estado. Muchas gracias por estar con nosotros, junto con el doctor Eduardo Verano. Me tomo 30 segundos antes de arrancar la ronda de preguntas para decir un par de cosas. Los medios también tenemos que rendir cuentas y eso es parte de la labor social que debemos cumplir los medios de comunicación, en este caso el que yo encabezo. Yo lo que tengo que decir es que desde que arrancamos la dirección de Noticias Caracol hace 4, casi 5 años, pues nos hemos propuesto, y ese va a ser el motivo de la primera pregunta, desbogotanizar la información. Ni el mundo se acaba, ni comienza, o el país no acaba ni comienza en Bogotá. Yo creo que eso es fundamental, lo hemos tratado de hacer en el noticiero, eso es fundamental. Nadie puede decir que Bogotá es el centro pues del universo, hablo del universo nacional. Obviamente se toman las decisiones de política nacional, pero no puede ser el lugar donde gravite absolutamente todo lo que tiene que ver con las decisiones. Voy a arrancar precisamente con la señora vicepresidenta, precisamente para hablar de eso. Pues la hemos visto acompañando al presidente en cuantos, unos 40, 30 de los talleres Construyendo País, de todos los que llevan, más o menos, algún día hablábamos en un aeropuerto usted y yo del tema. El papel del gobierno nacional frente al papel de las regiones, un papel que no tiene simplemente que ser un mandato constitucional. Hablábamos en este foro, vicepresidenta, de 28 años de la Constitución del 91, que lideró en ese aspecto el gobernador Verano, en ese momento integrante de la Constituyente. El papel del gobierno nacional, ¿cuál es la posición, la postura del gobierno frente a este tema que tiene muchas aristas? Y arranco tal vez con la última, bueno, esa es más bien como para la directora de Planeación, que hablábamos hace un instante, que obras son amores. Y el tema es que descentralización sin plata no funciona, descentralización sin políticas no funciona, y con algo muy importante, descentralización sin autonomía no funciona, vicepresidenta. Bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer la invitación que nos han hecho esta tarde acá al gobierno, agradecer por supuesto a nuestro anfitrión, al doctor Eduardo Verano. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con él bastante durante estos meses y quiero decirles en primer lugar que felicito a los gobernadores por la labor que han venido haciendo. Creo que cada uno de ustedes sabe muy bien cuál es la lista de tareas pendientes y quiero reiterarles el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque por acompañarlos durante los 6 meses que les quedan para que ojalá realmente esa lista de pendientes quede totalmente chuleada y se vayan todos con la satisfacción del deber cumplido con sus electores. Segundo, el gobierno tiene un compromiso enorme. Creo que es para nosotras dos, y yo en eso también quiero darle el crédito a la directora de Planeación Nacional, es una satisfacción enorme estar trabajando en un gobierno donde el discurso se corresponde permanentemente con las acciones. El Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, busca justamente cerrar la brecha social, cerrar la brecha entre las regiones y la capital, y por eso hay una apuesta tan importante por la regionalización. De hecho, es la primera vez que hay un capítulo del plan de desarrollo que está orientado a las regiones. Es la primera vez que a cada una de las regiones se le asignan recursos
específicos del presupuesto. Yo no le quiero quitar a la doctora Gloria su discurso porque ella se merece también que la aplaudan por eso, pero cada una de las regiones tiene unos recursos asignados para lograr el fortalecimiento institucional, la competitividad de las regiones, para lograr realmente esos principios de complementariedad y convergencia que estaban definidos desde la Constitución del 91, y creo que lo que hemos venido haciendo le demuestra a los gobernadores que el gobierno comparte esta visión regional. Lo hemos venido haciendo recientemente también con los gobernadores, por ejemplo, del Pacto Bicentenario. Firmamos un Pacto Bicentenario con 6.6 billones de pesos. De esos 6.6 billones de pesos, hay 3.1 que son, digamos, la inversión de más corto plazo. De esa inversión de más corto plazo, el gobierno nacional pone 2.1 billones. Los gobernadores de los 4 departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Arauca, pusieron 1.1 billones de pesos. Y Casanare, que ha sido importantísimo el trabajo también que hemos hecho allí, y mostramos entonces que esto va de la mano, recursos con priorización de proyectos, justamente para lograr esa mayor integración y esa mayor competitividad. A mí personalmente me ha tocado ese pacto bicentenario, como también uno que acabamos de hacer recientemente y sobre el cual tenemos una gran ilusión, el pacto entre los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Sucre, para poder hacer finalmente un proyecto pendiente hace tantísimos años, que es el del Canal del Dique. Con el Canal del Dique vamos a ver nosotros una transformación enorme realmente de estos departamentos, una oportunidad enorme para que 11 municipios ribereños del río Magdalena van a tener ahora unas posibilidades de desarrollo. Vamos a lograr realmente corregir todo el riesgo de deterioro ambiental que viene dándose por la sedimentación del río. Vamos a conjurar el riesgo que ha tenido el acueducto de Cartagena, y ahí quedó demostrado una vez más que esto es todos ponen. Porque Juan Roberto decía, es que la descentralización sin recursos, yo digo no, es que tiene que ser recursos que ponga la nación, pero también los departamentos. Y tenemos que lograr realmente que esa generación de recursos de los departamentos sea cada vez mayor por cuenta de la inversión pública, privada, pero también de la competitividad. Y en este proyecto, el Canal del Dique, acabamos de demostrar que esa visión regional, y yo felicito también al gobernador Eduardo Verano por ese liderazgo, por ese compromiso que tuvo hasta sacar adelante esta ley de las regiones. Pero lo que nos demostró eso realmente fue precisamente ese compromiso y esa complementariedad. Si no hubiera estado Atlántico, pues no podían solos Bolívar y Sucre. Viceversa, si no hubiera estado Bolívar, tampoco podrían Atlántico y Sucre, y ha sido el compromiso de los 4, la nación y los 3 departamentos, como vamos a ver, una obra de un impacto enorme desde el punto de vista ambiental, económico, para la pesca y para el turismo en esos 3 departamentos, de tal forma que el compromiso del gobierno nacional es todo. Estuvimos recientemente con la directora de planeación en el Pacífico, en la RAP Pacífico, allí también compartimos con los 5 gobernadores, y aquí este es un gobierno que dice y hace realmente siempre de manera muy coherente en función de la regionalización. Ya hablaremos, señora vicepresidenta, más en detalle de esos proyectos. Y como usted dice, pues para seguir en la línea del gobierno nacional, ya escucharemos la voz del doctor Pise, del doctor Eduardo. Doctora Gloria, directora de Planeación Nacional, claro, si bien hablan de que hay recursos, de que llegan recursos a las regiones, pero decía esta mañana un gobernador acá una frase que pues podría mostrar de manera gráfica lo que muchos de los dirigentes regionales sienten frente al gobierno nacional. Dicen, seguramente hay plata, seguramente nos dan, y como dice la vicepresidenta, es plata compartida, pero lo que no puede ser es que para comprar un aparato de un hospital en un pueblo lejano de un departamento haya que pedir permiso en un edificio de la calle 26 en Bogotá. ¿Cómo compaginar el tema de los recursos con el tema de la autonomía real? Doctora Gloria. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, vicepresidenta. Saludos a los gobernadores y todos quienes nos acompañan. Muchas gracias por la invitación y por el evento, la Federación de Departamentos, doctor Carlos. Creo que sin duda este tema de la descentralización debe estar en la agenda de todos.
y quiero decirles que en ese sentido, desde Planeación Nacional tenemos claro la agenda y el trabajo que hay que llevar a cabo. Y cuando hablamos, yo quisiera separar la discusión en dos temas. Y uno es, si vamos a hablar de descentralización, hablemos de generación de ingresos y hablemos de capacidades de generación de ingresos en el territorio. Porque ahora que hablaban en el panel anterior de que necesitamos que el gobierno nacional nos transfiera los recursos, pues en realidad deberíamos pensar claramente en cuáles son las capacidades que tiene el territorio para generar sus propias fuentes de ingresos, porque de eso estamos hablando en términos de descentralización. Hoy en día los recursos de los territorios están altamente dependientes de las transferencias del gobierno nacional. Cerca del 40% de los recursos en el territorio son las transferencias del Sistema General de Participaciones y yo diría que cerca de 10% el Sistema General de Regalías, de tal manera que de impuestos pues realmente dependen muy poquito. Entonces aquí es una reflexión a cómo generar más les pido por favor silencio, qué pena. Si son tan gentiles, les agradezco, muy amables. Adelante, directora. Entonces, una de las tareas importantes en esta agenda es, que ya se planteaba también, tenemos que pensar en cómo generar más capacidades de generación de ingresos fiscales. Y aquí hay un ejemplo muy claro en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla, con solamente actualizar su información catastral, aumentó en 25% sus ingresos. El país solamente tiene información de todo de su ordenamiento territorial, que es importante para su ordenamiento territorial. El 5% del territorio nacional es lo único que conocemos en el ordenamiento. Si siguiéramos el ejemplo de Barranquilla, de actualizar nuestro catastro, pues los ingresos de los territorios aumentarían de manera importante y dependerían menos del ingreso nacional, de cuánto es que la nación les va a transferir. Entonces, yo ahí hago esa reflexión, bueno, tenemos una misión de descentralización, bienvenida, de verdad hay que celebrarlo, pero esa misión de descentralización nos hace reflexionar sobre ese tipo de situaciones. Tenemos que fortalecer las capacidades en los territorios para generar ingresos, para gestionar mejor los recursos. Es inevitable pensar en que, estoy de acuerdo, es una mala práctica, si lo queremos llamar así, que todo tiene que ir a Bogotá y regresar, y es que pues desafortunadamente, y aquí que está nuestro Contralor Maya y se acaba de bajar de aquí el Vicecontralor, pues las investigaciones fiscales no necesariamente vienen de que se estén robando los recursos, no, es una mala gestión de los recursos por falta de conocimiento, por falta de mejoras en las normas de contratación y de aplicación de las normas de contratación de manera transparente. Entonces, si vamos a hablar de descentralización, la agenda nos impone unos retos importantes. ¿Cómo mejoramos las capacidades en el territorio en términos de gestión, también en generación de ingresos? En el plan de desarrollo viene, ya lo mencionaba la vicepresidenta, queremos sacar adelante 9 pactos territoriales, que ya firmamos uno, el Pacto Bicentenario es un ejemplo de cómo podemos articularnos nación-territorio para focalizar mejor los recursos que se asignen en los temas estratégicos que al país le preocupan. Con los gobernadores aquí de la costa Caribe estamos adelantando el Pacto por el Caribe, que incluye en primera medida la recuperación del Canal del Dique. Con los gobernadores de la región Pacífico estamos adelantando otro pacto más pensando en generar capacidades humanas en el territorio, en la región Pacífico, en donde claramente la situación de pobreza es muy alta. Entonces, el plan de desarrollo tiene ese enfoque territorial, lo construimos desde las regiones con esa mirada para que focalicemos los recursos de mejor manera, reconociendo que existen brechas regionales y que si nos preocupamos por priorizar lo realmente esencial, pues vamos entonces de verdad a ser capaces de atender las necesidades de la población y de cerrar las brechas que se requieren. Así que en términos de descentralización, la agenda es amplia. Desde Planeación Nacional pues nos imponen una tarea importante y por supuesto muy felices de sacarla adelante.
Muchas gracias, directora. Claro, aquí el tema también es ni de lado y lado, no hay que satanizar ninguna de las dos partes. Esto no es contrapartes entre el gobierno central y el gobierno o los gobiernos regionales. Magistrado Julio Roberto, lo que hablaba la directora, el marco normativo, el que muchas veces aquí lo hemos escuchado y pues han hablado de sentencias, no solamente del Consejo de Estado, sino de otras cortes. En el caso de ustedes en el contencioso administrativo, en el máximo tribunal, ¿qué salidas se le ven para lo que mencionaba la directora de planeación, esa capacidad que les permita ser eficientes a las regiones? Porque muchas veces se dice, lo decía un representante hace un rato, es que es muy fácil satanizar y decir que es que en las regiones se roba la plata, pero es que la plata a veces no llega, se demora, y cuando llega ya no se puede usar, o cuando llega ya la vigencia fiscal pues hace inaguantable, inoperable. ¿Cómo lo ven ustedes en el Consejo de Estado? Muchas gracias, Juan Roberto. Bueno, desde el Consejo de Estado, que es un control a la calidad de la administración, lo que podría decir es que, para tener una idea, tenemos unos 2.000 procesos y más o menos el 60% son cuestiones regionales. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el marco normativo es deficiente, un poco más fuerte, por favor, antiguo, anticuado y con gran falencia, lo cual hace que los municipios tengan que hacer cada uno a su manera distintas formas de recaudar y de fiscalizar sus impuestos. Entonces, creo que es una gran oportunidad este marco normativo que se abre con la ley de regiones, con la comisión que hay para preparar unas recomendaciones en materia de impuestos, como lo creó la ley de financiamiento, y esta misión de descentralización. Habría que articular todos esos mecanismos de manera que el marco, como se ha dicho aquí, diferencie las capacidades de los distintos municipios y departamentos y en función de eso defina muy bien las competencias. Pero quisiera decir algo en concreto frente al tema de los retos, y es... Nosotros tenemos en Colombia en renta e IVA una evasión del 40%. Ahí tenemos un gran potencial de mejorar los recursos del Estado. ¿Qué diríamos de los impuestos departamentales y municipales? La evasión debe ser enorme. La DIAN está ahorita en un proceso de reingeniería y de modernización muy importante. Y buena parte de eso se va a hacer a partir de la tecnología, la facturación electrónica y el régimen simplificado para incorporar la informalidad. Yo creo que en las regiones habría una gran posibilidad de aprovechar las DIANes regionales. Por ejemplo, aquí en la costa, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta tienen sus oficinas de la DIAN. Realmente una DIAN regional con la tecnología que básicamente es información de los contribuyentes sería una pieza maestra para la propensión de los recursos regionales, porque como decía la directora de planeación, no solamente se tienen que pensar en las regiones de los recursos que vienen por transferencias, sino de generar sus propias fuentes de recursos. Esta mañana el profesor español estaba contando cómo en España, para las autonomías, el impuesto a la renta de las personas naturales, la mitad se distribuye para las regiones, pero obviamente eso requiere un proceso de maduración que todavía nosotros no tenemos, pero hacia allá tendríamos que ir. Sí, y eso me sirve, magistrado, gracias, para la pregunta para el gobernador Verano. Y es, basado en todo esto que hablaba la vicepresidenta, la directora de planeación y ahora el magistrado Pisa, el gobernador Verano, es las posibilidades que abre la ley Verano, la ley de las regiones. ¿Cómo ve usted trazado de manera transversal esa aparición de esa ley que va a permitir eso? ¿Y qué le permite a las regiones de manera tangible, gobernador, para poder decidir su futuro, no solamente diseñarlo, sino apropiarse realmente de su futuro y su presente? Yo creo que la frase tuya final es la esencia de todo. Lo que nosotros necesitamos es que las regiones decidan por sí mismas hacia dónde quieren ir, cómo lo quieren hacer. Respetamos que hay un gobierno unitario, y eso lo discutíamos permanentemente en la constituyente. Incluso recordaba hace pocos días en una entrevista de radio que el principal artículo que más tiempo duró la discusión fue el primer artículo de la Constitución, porque había una discusión. Si era un Estado unitario, Colombia es un Estado unitario, con autonomía de las entidades territoriales.
eso era una contraposición, eso era algo que no tenía concordancia. O es unitario o tiene autonomía de las entidades territoriales. No, ese es el error y ese es el reto. Lo que nosotros queremos es que haya un Estado unitario. No hemos hablado de separatismo. En ningún momento estamos hablando de que vamos a armar otro país aparte, sino lo que estamos hablando es de un Estado autonómico, federalista, ojalá. Creo que trataremos de llegar allá a un futuro, pero en esta primera etapa estamos en un Estado autonómico. Entonces, lo que tú decías, lo importante es cómo se va a conseguir los recursos para que las cosas se puedan hacer. Y hay muchas cosas que a mí me gustaría comentar ahora, muy rápidamente. Lo de la plata. Lo de la plata sí es cierto que todos debemos poner para que todos puedan participar. Pero es que ¿dónde está la plata? Si el 85% de la plata la maneja el Estado Nacional. Entonces, cuando a uno le vienen a pedir plata para que uno ponga para un proyecto en grande, pues obviamente nosotros no tenemos la plata, porque salvo ahora que hay unas regalías, hay algunos recursos disponibles. Pero nosotros dependemos como gobernación del tabaco, de los licores, que son unas rentas cada vez más mínimas, más difíciles de recaudar. Y obviamente que como está diseñado, no lo que decía ahorita la señora directora de planeación, los municipios sí tienen un impuesto muy importante que es el predial y el industria y comercio, que puede ser revitalizado. Pero lo que es las finanzas departamentales son muy pírricas. Entonces, cuando a uno, señora vice, le dicen a uno, ponga 30 y yo pongo 70, muchos no tienen ese 30% para poder jalonar ese otro 70%. Entonces, la brecha crece más en el país entre los que tienen y los que no tienen, porque hay unos municipios que no tienen los recursos para poner el 30% para vías o para escuelas o para hospitales, para poder jalonar el 70%. Entonces, lo que nosotros diseñamos en la Constitución, yo creo que Lordoy lo dijo en una frase, es quien recauda, porque sea más eficiente no quiere decir que ese sea el dueño. El hecho de que los recaudos nacionales, la DIAN, recauden los impuestos de industria y comercio, aduana, etcétera, etcétera, no quiere decir, el IVA, no quiere decir que sean los dueños de esos recursos. Los recursos son del país. Lo mismo que el subsuelo ya es del país. Esos fueron los grandes cambios en la Constitución del año 91, de tal manera que todos podamos participar. Y algo mucho más importante, lo que nosotros decidimos en la Constituyente, y lo dije esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora porque es la esencia del planteamiento. Nosotros queríamos una institucionalidad regional, pero no nos podemos quedar en el papel de la institucionalidad regional. Sí. Juan Roberto, lo que nosotros necesitamos es recursos. Y también se decidió, con el mismo peso constitucional, que las transferencias deberían llegar gradualmente de un 26%, 1% anual adicional, hasta llegar a un 47%, de tal manera que nosotros tendríamos un país mucho más equilibrado. ¿Qué pasó en el año 2001, cuando debía empezar ese proceso de aportarle más plata a las regiones? Instituciones, más plata, ese era el diseño. Entonces, ni se dejó el diseño, se escamoteó el diseño durante 18 años, 28 años, como lo acaban de decir ustedes ahora, y los recursos, en el año 2001 se dijo que la situación del país, que la situación internacional, que la situación del narcotráfico, que la situación y total es que la situación justificó que se tenía que aplazar durante 8 años más ese mandato constitucional. Y en el año 2008 volvió y también se dijo exactamente lo mismo, que había que esperar para que eso se pudiera implementar. Entonces, no hubo plata. Entonces, institucionalidad sin plata no va a haber. Lo que necesitamos, sí, poner plata a todos. Ojalá tuviéramos todos plata para poner equitativamente y sacar proyectos adelante. Pero es que la plata está concentrada en la nación y ese es el cambio. Se tiene que empequeñecer la nación para que pueda surgir el nivel territorial regional. Esa es la esencia del planteamiento. Sí, muchas gracias, gobernador. Basado en eso, señora vicepresidenta, acaba de conocerse la cifra del censo. Ya no hablemos de plata, hablemos de población, que es el otro ítem que incluso veía por aquí a la gobernadora del Valle que había hablado sobre ese tema.
Con esos datos, con esa información, ¿qué tiene proyectado el gobierno? Porque viene un tema de reorganización de recursos, viene un tema de cómo, lo que dice el gobernador, hay unos departamentos donde se concentra la mayor cantidad de población. Eso versus a los sitios de Colombia a donde no llega, vicepresidenta. Es que realmente no llega la plata. Y uno lo ve, lo palpa en el caso del noticiero, uno ve unos clamores enormes. Y no estamos hablando, perdónenme la expresión, de departamentos muy lejanos. Hablábamos de los de la otra Colombia, sí, de la media Colombia, de los llanos orientales, muy cerca incluso a Bogotá. A ver, Juan Roberto, primero, qué bueno que tengamos ahora una cifra más aproximada a lo que estábamos creyendo. Hace un año y medio nos sorprendieron porque pensábamos que teníamos 50 millones de habitantes. Oh, sorpresa, nos dijeron que no, que éramos casi 5 millones menos. Ahora tenemos ya una cifra mucho más cierta y evidentemente esto nos pone cada vez más de presente la obligación que tenemos de hacer inversión en las regiones y sobre todo en aquellos lugares más apartados de Colombia. Fíjese una cosa, estábamos hablando de cómo este plan de desarrollo tiene un presupuesto para cada una de las regiones, pero también un presupuesto para la descentralización. Allí se habla de 57 billones de pesos, de los cuales hay casi 11.000 kilómetros de vías terciarias que se van a construir. Y es que ahí radica realmente el gran problema que tenemos. Un país desconectado es un país que no resulta atractivo para la inversión, no es competitivo. Tenemos que lograr realmente esa conexión nacional. Uno de los méritos que también tiene la labor que se ha venido haciendo en estos meses es haber reactivado todas las vías 4G, porque es que nos dijeron durante 8 años que ya estaba la gran infraestructura andando, y mentira, no habían empezado los proyectos. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo con la labor de la ministra de Infraestructura? Desentrabar estas grandes vías 4G, y ahora la obligación es cómo construir las vías terciarias, que tiene que hacerse por cuenta de la nación, porque es muy difícil, obviamente, que se concentren todas a los departamentos. Muchas de ellas van a ir en ese presupuesto de los 57 billones, pero por ejemplo hay otra cosa, 600 municipios en los cuales hay que invertir para que acueductos. O sea, es que tenemos todavía unas precariedades en materia de servicios públicos que uno dice, esto es totalmente absurdo. Y yo coincido con la directora de planeación. Acá uno no puede llegar al simplismo, decir es que toda la plata se la han robado. Claro que hay un montón de plata que se ha utilizado mal, no ha habido suficiente control a veces sobre los contratistas, no hay continuidad en los planes, y yo creo que una de las cosas más importantes de esta ley verano, como usted la acaba de nombrar, y me gusta ese nombre, muy meritorio. Esta mañana pues lo pusieron acá, no es mío. Uno de los puntos más importantes realmente es esa capacidad de planear con una visión de región. Es que necesitamos de verdad ese nivel intermedio entre esa municipalización exagerada, lo chiquito tampoco es funcional, tampoco es eficiente, tampoco es atractivo, y la visión de la región, pero tenemos obviamente que solucionar primero que todo esas necesidades de lo básico, los servicios públicos. Eso también se va a hacer en buena parte con este Plan Nacional de Desarrollo, pero Juan Roberto, en últimas acá también todo va a depender de qué tanto seamos capaces entre todos de poner a crecer esta economía. El gobernador de Casanare, nuestro gran amigo que está acá, el otro día planteaba todo el potencial que tenemos nosotros en esta Orinoquia colombiana. ¿Cómo vamos a hacer nosotros realmente de espaldas a ese potencial para generar más riqueza? Tenemos que lograr integrarla, invertir, pero generar mejores condiciones cada vez más para que podamos entonces todo lo que es la cadena cárnica, todo lo que es el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, los mercados en el Asia, todo eso va a ir generando cada vez más y más recursos que tenemos que garantizar, y en eso coincido con Eduardo. Tenemos que garantizar que no se retengan en el Ministerio de Hacienda, sino que de verdad también de alguna manera buena parte de lo que vaya generando de mayores ingresos la nación, pues vaya a las regiones. Pero también quiero recordarles una cosa, es que es muy fácil pararse uno a ser populista y decir, no, es que todo lo malo es el Ministerio de Hacienda.
No, aquí también recordemos que tenemos un presupuesto muy inflexible, un presupuesto que tiene realmente una carga muy pesada, por ejemplo, en el tema de pensiones. Eso está, por supuesto, por cuenta de la nación. Entonces aquí hay que lograr de alguna manera que ese gasto que está hoy concentrando la nación, de pronto en el futuro haya una parte mayor también que se descentralice. En el tema de educación tenemos que lograr más eficiencia también en los recursos de educación en el nivel territorial. A nosotros nos preocupa mucho esa asimetría en la calidad de la educación. Vemos unos departamentos con unos niveles muy altos de educación y otros con unos niveles muy bajitos. Eso quiere decir que el gobierno va a tener que reforzar todavía más esa institucionalidad en algunos municipios, pero también necesitamos que haya un gran compromiso de los departamentos y de los propios municipios por ir mejorando la calidad del gasto, que repito, no se trata de hablar acá siempre de corrupción, sino de mejor gestión, mejor calidad, mejor planeación, más capacidad técnica, además de formular proyectos en el nivel territorial. Complemento la pregunta para la directora de planeación cuando hablan de eficacia, y tal vez, excúseme, pero no se me parece que quedó como coja la respuesta, precisamente por el tema tiempo, de lo que decía anteriormente, frente a eso, eficacia. Usted dice eficacia para generar recursos y ya volvemos a hablar con el magistrado Pisa, pero directora, ¿cómo hacer para que no pase eso de que para comprar un aparato de un hospital pues tengan que ir a Bogotá, o que la eficiencia sea de lado y lado? Porque aquí es muy fácil también pedir 70-30, como dijo el gobernador, pero ¿cómo se pide esa eficiencia, directora, para que no solamente, lo escuché esta mañana también, sean decisiones técnicas y que pasen por un tema que sería para otro foro, y la vicepresidenta sabe que es así, lo hemos hablado varias veces en entrevistas, el tema de las cuotas de los congresistas, las propuestas de los parlamentarios, un tema que ha suscitado todo un debate político, pero también técnico, director. Bueno, yo le quiero decir una cosa, tal vez quisiera complementar un poquito la pregunta que usted hizo sobre el censo, y la quiero complementar, digamos, la vicepresidenta lo estudió perfecto, pero la quisiera complementar diciendo, nuestra meta en el plan de desarrollo es sacar a 3 millones de personas de la pobreza y a 1,5 millones de la pobreza extrema. Eso no importa en dónde estén, no importa si están en el centro de Bogotá, si están en La Guajira o si están en Chocó, allá van a tener la atención del Estado. Y cuando hablo del Estado, gobierno nacional y gobiernos territoriales. Y yo por eso aquí quiero hacer énfasis en que con la vicepresidenta estamos liderando el trabajo por erradicar la pobreza extrema en La Guajira y en la región Pacífico. Y por eso aquí con nuestros gobernadores del Pacífico hemos venido trabajando en una gran apuesta por reducir la pobreza en la región Pacífico. Allí es una región de etnias, de indígenas, de afros, de una comunidad que necesita la atención del Estado. Por eso le digo, no importa en dónde esté, no importa los resultados del censo, allá vamos a estar reduciendo la pobreza, porque esa es la gran apuesta de este Plan Nacional de Desarrollo. Y la segunda, con respecto a su pregunta. Sí. Hemos venido trabajando en la reforma del Sistema General de Regalías. Tenemos claro que el Sistema General de Regalías que está operando hoy en día es demasiado costoso para las regiones, porque eso lo tenemos claro, los alcaldes y los gobernadores para aprobar un proyecto vienen y van a Bogotá, a su región, en gran parte porque los proyectos no están bien estructurados por falta de capacidades, pero también porque el sistema como se diseñó es demasiado pesado. ¿Cómo lo simplificamos? Entonces, ya inició con la reforma constitucional. La reforma constitucional lo que está tratando es de que el sistema sea mucho más liviano, es decir, los famosos órganos colegiados de administración, los famosos OCAT, salen de la Constitución y los vamos a reglamentar en la ley. Es decir, la reforma constitucional de regalías, que debe quedar aprobada en el mes de diciembre, debe entregarnos un sistema mucho más liviano. Ahora, el reto que tenemos sí es que en la ley tenemos que ser capaces de que diseñemos un sistema que sea liviano, sí, que nos garantice a todos que los recursos se ejecutan y se ejecutan bien. Y ahí tenemos una propuesta, y es, si ya en el plan de desarrollo tenemos la visión de las RAP, que muy bien ha quedado aquí en la ley de regiones, pues nosotros, y aquí me estoy adelantando y pues falta que el Congreso lo apruebe,
pero una de las propuestas es, regalías debe tener enfoque regional. Y si tiene enfoque regional, pues para eso vamos a tener las RAP. Entonces, pongamos a las RAP a que sean aquellas que con su visión de desarrollo regional, las que propongan los proyectos, las que los ayuden a gestionar, y desde el gobierno nacional eliminamos un pocotón es que hoy en día hay más de 1.200 OCATs, porque cada municipio tiene un OCAT. No, y fuera de eso están los OCATs regionales. Entonces la operatividad es muy compleja. Si la centralizamos en los proyectos regionales, en donde las RAP tengan una función y en donde obviamente haya unas directrices, pues porque si se va a construir un hospital, pues tiene que haber unas directrices de cuáles son las líneas esenciales de lo que debe tener un hospital, pues hay unos lineamientos desde el nivel central que no se deben obviar. Pero sí hay forma de cumplirlo sin que eso signifique que para las regiones el trabajo es extenso, de tal forma que les puede tomar más de un año aprobar un proyecto. Esa es una tarea que tendremos que sacar adelante de la mano de la Federación de Departamentos y de Municipios para que la reforma de regalías pues realmente refleje un mejor estado organizado en términos de regiones, que además es lo que trae el plan de desarrollo. Vale. Magistrado, usted hablaba hace un rato de que en el Consejo de Estado hablan también, ven, estudian, analizan a través de sus decisiones, de las demandas, de los fallos que tienen que tomar, de las posibilidades que pueden tener las regiones de generar recursos. Pero ahí sí, haciendo de abogado del diablo, yo creo que la gente no aguanta más tributos. No sé si el tema solamente o pasa por el sedazo de tributos. Aparte de la eficiencia de mejorar, por ejemplo, la labor de las DIAN regionales, ¿qué otra opción le quedan a las regiones? A un pequeño municipio de un departamento lejano, a una ciudad intermedia, ¿qué más le queda además de mejorar la eficiencia, magistrado Pisa? Eso tiene que ver con el diseño de los impuestos. El diseño de nuestros impuestos es muy anticuado. En los municipios las leyes son de los años 80. Sí. En los departamentos, como ya decía el gobernador Verano, tenemos unas rentas muy inflexibles, básicamente consumos de licores, cigarrillos, cervezas y vehículos. O sea, ahí tenemos un problema de que, como se puede ver en los últimos 28 años, las rentas locales han crecido en los municipios, no en los departamentos. Los departamentos se han mantenido iguales. Por eso, si la idea de Colombia es crecer hacia un modelo en el cual las regiones cumplan un papel fundamental en articular las políticas nacionales y locales, y donde el Estado se acerque a los ciudadanos, es muy importante dos cosas: generar nuevas rentas. Por eso mencionaba el caso español, que distribuye la mitad del impuesto a la renta de las personas. Eso en Colombia no es mucho, es por ahí 1,5% del PIB. O sea, la mitad, España distribuye la mitad, o sea, 700.000 más o menos. Pero sí genera una especie de, digamos, fidelización con que los ciudadanos de unas regiones, lo que usted comentaba al comienzo, no es que le pague a la nación y después me devuelva la plata, sino que pagamos los impuestos a los gobernantes que están cerca de nuestro entorno. Eso ayudaría bastante. Obviamente se necesita alguien que recaude con eficiencia. Por eso digo yo que la idea de una DIAN regional, pues, o más bien que la estructura de la DIAN, que ya es regional, ayudaría un poquito en la parte de lo que es recaudar el impuesto, y eso no es menoscabo de la autonomía, porque simplemente será un recaudador, pero la autonomía del dinero sería regional. Ese es un punto. Y el otro punto es la manera de recaudar el dinero. Por eso mencionaba, en la ley de financiamiento hay dos instrumentos que son simplemente de mejor gestión. El tema de la facturación electrónica, por ejemplo, ayudaría bastante a los gobernadores con el tema de las tornaguías. Cuando se produce en un departamento el licor y transita por varios departamentos, la tornaguía es un instrumento un poquito obsoleto. La factura electrónica ayudaría enormemente, porque permitiría una información en línea y directa por parte del gobierno. Y el otro tema es que nuestra economía es muy informal. Usted tiene razón, hay municipios tan pequeños que la capacidad que tiene propia de generar impuestos es muy pequeña. En ese sentido, el régimen simplificado también ayuda mucho. El régimen simplificado está hecho para personas y empresas que ganen hasta 2.700 millones. Y en la ley 1819 también hay un régimen preferente para municipios.
Los departamentos lo que pasa es que tienen un sistema impositivo más bien a las grandes empresas, las licoreras, las cervezas y los cigarrillos. Pero los temas de simplificación y de formalización, es decir, cobrando impuestos de manera simple y muy poquitos a las pequeñas economías regionales, ayudaría bastante. Gobernador, la pregunta casi que es compartida con la vicepresidenta, pero el tema pasa por las regiones. Vienen elecciones y en elecciones el avispero se alborota, el avispero político, pero también quedan en el tintero muchas obras, quedan muchas cosas pendientes. Alguien decía que incluso un periodo de 4 años no es suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer un mandatario regional, en este caso un departamento o un alcalde. Las perspectivas que vienen con este proceso de elecciones, lo que queda además en una, ¿cómo se llamaría eso? En un momento de una transición muy difícil, porque si bien el gobierno nacional dice, mire, el tema de plata está complicado, el tema fiscal, pero también viene un tema grave que es el tema de la ley de garantías, que como que dejara en suspenso muchas cosas. ¿Cómo la ven ustedes en la región, gobernador? Es normal. Yo creo que eso no hay que ponerle la tiza más allá de lo que es. En el sentido de que siempre habrá elecciones y los procesos electorales son saludables, claro. Nunca jamás podremos verlo como algo que interrumpe nada. Es parte del proceso y nosotros tenemos que planificar la gobernación, el día, el año, en función de que va a haber elecciones y de que duramos 4 años nada más. Entonces sí, al interior de los equipos hay mucha tensión porque queremos dejar muchas obras en marcha. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 400 obras en marcha. Queremos dejarlas listas. Ojalá tengamos esa gran habilidad y que las podamos hacer. Y creo que será una gran transformación. Pero pensando en esto de región, tenemos que tener una visión de más largo plazo. Por eso es que me parece muy importante que me permitan mostrar aquí 3 diapositivas. Adelante. Que son las siguientes. Básicamente, creo que en llave aquí con la doctora Gloria. Nosotros, viene ahora, esto que está aquí puesto es algo que sacamos del Handbook Multilevel Finance de Inglaterra. Cómo se asignan las funciones en los gobiernos descentralizados. Y voy a llegar a la misión de descentralización, que es el motivo principal de este panel. Misión de descentralización, que es lo que nosotros tenemos que abordar como el tema fundamental de los 18 próximos meses, en los cuales seguramente tendremos que trabajar todos en llave. Y ese es entonces ya con la visión de largo plazo, para que las cosas no se interrumpan porque viene una elección o porque viene un proceso electoral. No tenemos que tener pánico por nada de eso, es parte del proceso. La asignación de funciones de los gobiernos descentralizados, mucho ojo. Asignación en los niveles superiores de gobierno por cooperación, por coordinación, con criterios de economía de escala. Ellos mismos dicen que tiene que haber criterios de economía de escala. Si habláramos de acueductos regionales, si habláramos de un tren regional, si habláramos de vías regionales, con toda certeza tendríamos acceso a más recursos y a unas financiaciones mucho más sólidas. También se habla de una externalidad positiva, los costos de congestión. ¿Y qué hablan ellos mismos? Que tiene que haber una perfecta coordinación en la distribución de los recursos entre el gobierno nacional, el gobierno del nivel regional, el nivel departamental y el nivel local. Hay las fuerzas de la descentralización, entonces obviamente que se discute que si debe haber devolución, si debe haber delegación. Miren ustedes que la discusión parecería que fuera un cuadro hecho para nosotros y es hecho para Inglaterra. Entonces la discusión está en marcha. Vamos a tener ahora la misión de descentralización, que es donde me quiero concentrar. Perdón, echas tú para atrás. Okay. La misión de descentralización, ¿qué es? Hay 2 leyes recientes que forman la misión de descentralización. La ley de regiones y la ley del plan de desarrollo. Ambas, de una u otra manera, tocaron exactamente el mismo tema. Debe haber durante 18 meses una discusión de cómo se va a repartir las funciones y los recursos en el país, para repensar el país. Yo creo que esa es una obligación que tenemos todos. ¿Qué clase de país queremos dejarle a nuestros nietos?
pensarlo, meditarlo, y no puede estar todo concentrado en la nación. Ya tenemos que tener un país que va a manejar más de 50 millones de habitantes, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y no podemos seguirlo manejando con una estructura feudal de los años del 1800. Hay que evolucionar. ¿Qué ordena esta ley de esa misión de descentralización? Que se debe conformar un equipo interdisciplinario y representativo. Tiene que haber formación de todas partes, con representación de las regiones, con representación del sector público, del sector privado, para discutir cómo va a ser el país del futuro. La redistribución de las competencias asignadas a los niveles de gobierno, todo no puede ser hecho por la nación. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos que la educación, nosotros lo único que somos es tesoreros en la educación. Nosotros recibimos y a nosotros nos sacan en cara todo el tiempo que se nos dan unos grandes recursos para la educación. Pero a mí lo que me llega de la educación es una plata con la cual ya hasta me dicen a quién se la tengo que girar, y yo lo único que hago es girarla. O sea que eso, yo no tengo ninguna posibilidad de discutir sobre el pensum, de discutir sobre nada que tenga que ver con la educación, y mucho menos la educación superior. Es más, en la educación superior, en la Universidad del Atlántico, yo soy uno de 9 votos en el Consejo Superior y me tratan como tal. O sea, muchas veces cualquiera de los 9 personas que están en el Consejo Superior me dice: Verano, votemos, que tú tienes un voto igual que yo. Entonces, eso es para que ustedes vean que no es que haya una redistribución que tiene que repensarse para que haya una mejor ubicación. En esa misión de descentralización tiene que haber análisis de las cifras económicas regionales. Aquí las tenemos, pero no tenemos el tiempo para presentarlas. Asignación de los recursos de acuerdo a las competencias, el espíritu de localización, o sea, lo global con lo local, pensarlo de una manera ordenada, ordenar el territorio. Eso es lo que viene en estos próximos 18 meses. Sí. Entonces, la ley de regiones, ¿qué es lo que dice? Es una herramienta que quiere administrar mejor el país, con un mejoramiento de la calidad de vida, con un crecimiento de la economía, innovación en el Estado y un incremento de la autonomía regional. Esas son las 4 columnas vertebrales de esta ley de regiones. Entonces tenemos que dedicarnos a construir el proceso. Mañana, cuando terminemos nosotros en la gobernación, ojalá hayamos podido llegar a avanzar en la formación de la RAP. Es nuestro deseo, nuestro sueño, y creo que hay armonía entre todo este equipo de gobernadores para sacar adelante el tema. Obviamente los siguientes gobernadores tendrán mucho que ver. Ojalá nosotros pudiéramos adelantar lo más posible para evitar que esto tenga rever. Pero de todas maneras hay ahora una ley de regiones. Y para terminar, adelante. Bueno, ese era básicamente lo que queríamos decir de la misión de descentralización. Pero sí, con esta nueva ley de regiones vamos hacia un nuevo modelo de Estado. Esa es la esencia de hoy del planteamiento, y por eso quiero repetir y repetir hasta el cansancio que por eso escogimos este eslogan hoy: más región por un nuevo modelo de Estado. Es que lo que estamos proponiendo nosotros es enfrentar un modelo de Estado regional al Estado centralista ultranza que hemos tenido durante tanto tiempo y que evidentemente no vemos que sea el conveniente para que nuestros hijos lo reciban de parte nuestra. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de construir un nuevo Estado y estamos dedicados a ello. Un nuevo Estado de tal manera que sea más eficaz, más eficiente, que tenga todas estas 4 estructuras o estas 4 columnas vertebrales que la podamos sacar adelante. Y eso requiere dedicación, tiempo, perseverancia, mantenerse en el tema, porque no creamos nosotros que como ya se aprobó el tema de la ley de regiones, ya todo está hecho. No, apenas estamos empezando. Lo que viene es el proceso de construcción de un nuevo modelo de Estado. Eso nos tendremos que dedicar, quién sabe, décadas enteras antes de que todo esto sea una realidad. Nuestros padres, estoy hablando del año 1916, ni siquiera nuestros padres, nuestros bisabuelos, crearon la Liga Costeña y hablaban de todo esto, y solamente hasta ahora es que nosotros podremos tener una región Caribe ordenada, estructurada y organizada. O sea que no vamos a hacerlo de la noche a la mañana, pero sí requiere de que haya claridad hacia dónde vamos. El que sabe para dónde va, llega. El que no sabe para dónde va, nunca jamás va a llegar. Y nosotros queremos llegar a tener en Colombia un Estado regional. Muy bien, pues prácticamente estamos llegando al final. Quiero terminar con una reflexión de cada uno de ustedes, señora vicepresidenta, con una pregunta que
que tiene que ver con este modelo de Estado. Pero en ese modelo de Estado, ¿dónde queda la relación del gobierno con el Congreso? Una relación que en lo que atañe a este gobierno pues ha tenido digamos muchas circunstancias particulares. ¿Cómo la ven ustedes? Porque es que no nos llamemos a engaños, es el modelo político que tenemos. Los congresistas son los representantes de las regiones, así como lo son los gobernadores y alcaldes. Vicepresidente. A ver, primero que todo, una partecita de esa pregunta guárdese en la Presidenta de la República que viene ahora, pero yo le voy a decir, este es un gobierno que cree profundamente en el Congreso, que cree profundamente en la separación de poderes. Personalmente, si me pregunta mi opinión, yo quisiera un Congreso más fuerte, con más capacidad realmente de hacer control político. Eso es lo que dije siempre cuando fui congresista en el año 2006, porque esa es la garantía de una buena democracia. También creo que es importante el cambio que se está dando en el gobierno del presidente Iván Duque de un relacionamiento con el Congreso, un relacionamiento clientelista que hace parte del pasado de la política en Colombia y en todas partes. Esta es una crítica que hay en todas partes. Hay un libro reciente de un par de académicos que se llama Daniel Ziblatt, uno de ellos dice ¿por qué se mueren las democracias? Entre otras cosas por la pérdida de confianza de los ciudadanos por este relacionamiento clientelista donde termina el Estado al servicio de unos pocos que son los que están siempre cercanos a las roscas del poder político, y eso no se vale. Necesitamos un Estado que le sirva a todos los ciudadanos por igual. El gobierno del presidente Duque respeta el Congreso, quiere una relación que sea constructiva, que sea propositiva, que no esté basada en el clientelismo o en la mermelada, como algunos la llamaron o la llamábamos o la seguimos llamando, y creo que eso es distinto, obviamente, al hecho de que pueda haber gente que tenga participación en el Ejecutivo o que tenga realmente cercanía al Ejecutivo, porque es que necesitamos esa relación de respeto, de apoyo, de complementariedad con los partidos políticos. Pero fíjese una cosa, el tema de las regiones es una muy buena manera de tener todavía una mejor relación con el Congreso. Si nosotros concentramos buena parte de nuestro esfuerzo en todo lo que se ha definido en este Plan Nacional de Desarrollo, si nos concentramos en ver cómo hacemos para que crezcan las regiones, si aprovechamos el potencial de tantas cosas nuevas que tiene este plan de desarrollo, una cosa muy importante, la primera vez que hay un capítulo de océanos, al cual se le está asignando 3 billones de pesos. Usted sabe lo que es un país que ha vivido la vida entera de espaldas al potencial de los 2 océanos. Yo creo que, por ejemplo, este es un gobierno que el proyecto del Canal del Dique, y yo le quiero decir, yo le apostaría todo a sacar adelante lo de la Mojana, a conectar toda la costa pacífica, a lograr realmente incorporar todos los territorios que tenemos nosotros, Guapi, en el Cauca, todo lo que es Tumaco, y hacer un desarrollo ambicioso. Entonces yo creo que a propósito de esta ley de regiones y a propósito inclusive de la región como entidad territorial, que sería un paso posterior a lo que está en la ley de regiones, uno puede sentarse como gobierno a identificar con los congresistas proyectos muy ambiciosos que le generen más ingresos a las regiones. Fíjese que uno puede, por ejemplo, inclusive en toda esta planeación regional, identificar proyectos que sean alianzas público-privadas, pero que tengan iniciativa en lo público, que a los gobernadores se les ocurra de pronto un tren que atraviese toda la región Caribe y que inviten ellos inversionistas privados y que eso le genere unos ingresos para la región Caribe que no serían del gobierno nacional, y es entonces ver cómo ponemos a funcionar de verdad toda la capacidad de esta integración, pero pensando en fórmulas que le generen ingresos a las regiones, porque la autonomía va de la mano también con esa capacidad de generación de ingresos, de tal forma que en nuestro gobierno vamos a estar trabajando los 3 años que nos hacen falta para identificar todos esos proyectos, trabajarlos de la mano con el Congreso y sacarlos adelante. Magistrado Julio Roberto, para terminar con la directora de Planeación. Su conclusión sobre este tema de cómo se construye ese modelo de Estado, cómo construye un modelo donde las regiones tengan la capacidad de tomar decisiones para ellos y para sus habitantes. Como decía el gobernador Verano, la ley es necesaria pero no es suficiente. Y realmente aquí comienza una etapa muy importante donde tienen que vincularse las fuerzas vivas del departamento, la universidad, los distintos centros de pensamiento. Celebro mucho que la Federación haya creado un centro de pensamiento, porque detrás de esto
la comparación con otras experiencias y por supuesto la voluntad del gobierno va a ser fundamental porque como usted lo comenta con su pregunta, finalmente las comisiones hacen estudios muy técnicos y muy bien diseñados, pero al momento de llegar al Congreso se ha trabado. A mí me tocó, Juan Roberto, en la época de la primera ley después de la Constitución del 91 y en ese momento hubo un proyecto de ley para los impuestos territoriales y desde ahí hemos tenido en los 28 años unos 5 o 6 intentos y no lo hemos logrado. Solamente en las reformas nacionales hay pequeñas normas que tocan el punto, de manera que va a ser muy importante que el Congreso y que de alguna manera las regiones sean suficientemente efectivas y el gobierno nacional en lograr que haya consensos en el gobierno, porque finalmente ahí termina todo, en una norma que sea capaz de solucionar esos problemas. Muy bien, doctora Gloria, el nuevo modelo de Estado, usted ya ha hablado de eficiencia, ha hablado de una relación mucho más, si lo puedo calificar yo, sincera, sincerando, digamos, las obligaciones de uno y otro lado. Pero para cerrar este foro y este panel, el modelo de Estado, un modelo no digamos ideal ni óptimo, porque pues todo lo tenemos en el papel, pero en la vida real, en la que le interesa a las regiones y a sus habitantes, porque aquí hablamos del desarrollo de las regiones cuando tenemos, lo decían los gobernadores de los llanos, a media Colombia incomunicada con el tema de la vía al llano. Yo se lo quiero resumir en lo que ya está en el plan de desarrollo, porque yo no quisiera que aquí todo el público y en particular nuestros gobernadores se vayan con la preocupación de que entonces, en particular gobernador Verano, la misión de descentralización, pues la ley nos da año y medio para sacar una propuesta de ley de reforma a la descentralización y entonces ya vamos a arrancar. Pero lo que les quiero decir es que ya está en marcha toda esa nueva pensar de cómo es la estructura del Estado en términos de las regiones. Y quiero insistir, los pactos territoriales son el mejor ejemplo de cómo nos podemos articular mejor entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales para que focalicemos los recursos en donde realmente se necesitan. Y en el plan de desarrollo quedaron, yo diría que 4 o 5 herramientas para fortalecer ese mecanismo, los esquemas de asociatividad territorial, por ejemplo. Todo esto ya se puede empezar a poner en marcha, nos sirve incluso, podemos decir, de piloto para que cuando estemos en el diseño, en el trabajo de la misión de descentralización, recojamos muchas de las experiencias de este trabajo que ya arrancamos con los gobernadores. Esquemas de asociatividad en donde quiero poner el ejemplo del Pacto Bicentenario, gobernador de Casanare que está aquí. En el Pacto Bicentenario, y no está nuestro gobernador de Arauca, los 5 gobernadores, Casanare, Arauca, Santander, Boyacá y Cundinamarca, ponen recursos, el gobierno nacional pone recursos para construir las vías que conectan a los 5 departamentos. Y resulta que el gobernador de Arauca es un gran beneficiario de las vías, aunque las vías no le pasan por su departamento, pero pone recursos. En el plan de desarrollo está previsto que pueda haber inversiones de una región, de un departamento o de un municipio en otro municipio o en otro departamento, así no haya inversión física en su departamento, porque el concepto de región, el concepto de desarrollo territorial es lo que prima. Es lo mismo que gobernador Dumec, que tiene municipios que están allá en la frontera con Santander. ¿Qué tal si más bien esos municipios los acoge Santander, municipios cercanos, y entonces los acueductos regionales que se necesitan, pues ahí están los recursos? El gobernador de Bolívar no tiene que hacer unas grandes inversiones, sobre todo de desplazamiento hasta allí, cuando fácilmente el departamento de Santander puede acoger y hacer. Entonces, aquí tenemos todo un kit de herramientas que van a fortalecer el desarrollo regional, para que van a permitir que diferentes municipios puedan invertir en otros municipios en proyectos que los benefician. Y quiero decirles que el mejor ejemplo, otro muy buen ejemplo, es el tema de paz. Aquí hay 170 municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial, a quienes tenemos que apoyar y fortalecer con los recursos de regalías, pero esos municipios a su vez se pueden ver beneficiados de inversiones en municipios
aledaños o al revés. El enfoque territorial aquí es absolutamente importante y por eso quiero decirles a todos, este enfoque, este avance en la descentralización del país ya arrancó, el plan de desarrollo ya lo pone en marcha, nos va a dar herramientas, nos va a dar insumos que puede utilizar la misión de descentralización de tal forma que a año y medio que estamos, que es el plazo que nos da la ley, pues tendríamos una propuesta muy bien armada y articulada a partir de todo el trabajo que hemos venido haciendo con este importante equipo de gobernadores muy cálidos, todos con quienes hemos trabajado de la mejor manera, articulándonos gobierno central con los gobiernos territoriales. Pues muy bien, muchísimas gracias, señora vicepresidenta, directora de Planeación, magistrado Julio Roberto Pisa, gobernador Verano, gracias, y a ustedes muy amables por haber atendido esta invitación de la Federación de Departamentos. Muchas gracias, Juan Roberto, muchas gracias a la vice y a todos los participantes en este panel. El presidente ya aterrizó en Cartagena, va a llegar en breve, entonces los invito a que por favor mantengan sus puestos. Ya vamos a seguir con la clausura del evento. Más región, hacia un nuevo modelo de Estado.